Milei ya fue elegido presidente y si te morís de ganas de cobrar en dólares, quédate que te explico cómo va a ser el proceso de la dolarización y cuántos riñones vas a tener que vender para pagar. No, mentira. Bueno, primero que nada, ¿qué mierda significa dolarizar? La dolarización es el nombre vulgar que se utiliza para describir a la libre competencia de monedas. O sea que el gobierno no te va a obligar a utilizar ninguna moneda, como si hoy lo hace con el peso. Hoy estás obligado a usar el peso. Por lo que la gente elegiría libremente en qué pagar sus sueldos, en qué moneda vender sus productos, con qué moneda ir a comprar al súper y un montón de cosas más. Ahora, el problema con todo esto es que nadie se quedaría con los pesos y todos muy probablemente irían a comprar dólares. El resultado de todo esto sería un montón de gente comprando dólares, un montón de gente sin querer vender los dólares, sino retenerlos, con lo que terminaría viendo una disminución gigantesca del precio del peso, un aumento gigantesco del precio del dólar, lo cual termina generando una hiperinflación, o sea, inflación de 3000%, un montón de pobreza y cosas así que no queremos. Para evitar todo esto, la idea es que el gobierno consiga todos los dólares necesarios para intercambiar con la población. Así no hay faltante de dólares y no aumenta su precio, con lo cual no hay hiperinflación y todas esas cosas. Luego vamos a hablar de cómo el gobierno va a conseguir estos dólares. Pero bueno, esto es la dolarización. La idea es que, bueno, ¿por qué habría que dolarizar, no? O sea, ¿por qué dejar de utilizar pesos y pasar a utilizar dólares? Bueno, mira, el problema es el siguiente. La inflación es un fenómeno monetario, que esto en términos prácticos quiere decir que cuanto más dinero emitís vos, más inflación hay. O sea que para terminar con la inflación hay que dejar de imprimir billetes. ¿Qué carajo tiene que ver esto con la dolarización? Bueno, la idea es que el gobierno utiliza la impresión de billetes para financiar la diferencia entre lo que gasta y lo que ingresa. O sea, para financiar el déficit presupuestario que tiene el Estado. Y la idea y lo que suele suceder es que los gobiernos siempre tienen déficit presupuestario. Y en Argentina esto es muy pronunciado. Por lo general siempre se suele tener déficit presupuestario. Este déficit siempre se suele financiar con un montón de emisión de dinero y así generando inflación. Por lo que si vos eliminás el déficit hoy, nada impide que vaya a haber déficit en 10 años y de nuevo se vuelva a imprimir un montón de dinero y vuelva a haber un montón de inflación, etc. Y bueno, así lo demuestran nuestros 100 años de historia. Y mirás este gráfico, te vas a dar cuenta que siempre hay inflación en este país. Bueno, entonces la idea es quitarle al gobierno esta herramienta, o sea que simplemente no pueda emitir más dinero, a pesar de que tenga déficit o no, que no utilice la emisión de dinero. Entonces así que nunca más haya inflación. Bueno, ¿cómo logramos esto? Y haciendo que la economía funcione en una moneda que el gobierno no pueda emitir. Por ejemplo, dólares. Así le quitamos la responsabilidad al Banco Central argentino de gestionar la moneda que se utiliza en el país y por ende no puede emitirla. Si no puede emitirla, no hay inflación. Y a esto se refiere Milei con cerrar el Banco Central. Es simplemente quitarle la capacidad que tiene de emitir dinero, que muy probablemente nuestro Banco Central, si no es el peor del mundo, pega en el palo, ¿eh? Y esto no es una exageración. Con lo cual la ventaja que tiene la dolarización es muy positiva. Es olvidarnos para siempre de la inflación descontrolada que tenemos en este país y que tanto nos daña a los argentinos. Pero ahora vamos con sus partes negativas. La primera es que en realidad no nos vamos a olvidar de la inflación, o sea que vamos a seguir teniendo. Pero lo que tiene es que como estamos usando dólares, la inflación va a ser muy parecida a la que tiene Estados Unidos, que es quien emite los dólares, y que por lo general nunca supera el 10%. Entonces vamos a tener inflación, pero muy baja comparado con lo que estamos acostumbrados nosotros los argentinos. Porque el gobierno estadounidense, si bien cada vez gestiona peor este tema, la verdad que lo hace muchísimo mejor que el Banco Central argentino, que es una mugre. Y hablando de Estados Unidos, vamos a la segunda desventaja, que sería que si bien yo no estoy a favor de esto y a mí me parece una mierda, hay veces que los gobiernos tienden a devaluar su moneda y tener inflación a propósito para reactivar la economía a corto plazo y ser competitivos internacionalmente. Que tampoco quiero dedicarle mucho tiempo a esto, con lo que en resumen significaría que los países a veces devalúan su moneda a propósito y utilizan esto como herramienta para exportar más barato. Simplemente a veces el tener una moneda devaluada funciona como una ventaja en relación al resto de los países para competir. Y si bien tiene varias ventajas más, no me quiero detener en todas, por lo que vamos a hablar de la última, la tercera. Y es que simplemente el proceso para dolarizar puede llegar a ser muy costoso y ahora vamos a hablar un poquito de cómo va a ser. Bueno, la idea es reemplazar todos los pesos que existen por dólares, ¿no? Bueno, todo el dinero que existe hoy está dividido en dos partes. Primero tenés la base monetaria, que es básicamente todo el dinero que tenemos nosotros, los argentinos, el que usamos para ir a comprar al súper, lo que sea. Esta parte es más o menos un 25% de todo el dinero que existe. Y con las reservas que tiene hoy el Banco Central alcanza. O sea, no tiene dólares, pero tiene oro y otras cosas que se puede intercambiar con dólares. Entonces hoy ya tenemos los dólares para dolarizar la base monetaria. Pero después tenés las LELIQs y pases, que son el otro 75%, que es deuda que tiene el Banco Central con otros bancos. O sea, el Banco Central le pide plata a otros bancos a cambio de devolvérselas luego más un extra. Y lo que tiene esta deuda es que en el caso de las LELIQs es a 28 días y en el caso de los pases es a un día. Y lo que pasa es que el Banco Central no es que solamente cada vez endeuda más, sino que nunca paga cuando se endeuda. O sea, siempre los bancos renuevan la deuda. O sea, extienden el plazo a cambio de mayores ganancias todavía. O sea, ponele, un banco compra cierta
cantidad de LELIQs, entonces después viene el Banco Central y te pide, por favor, no, bueno, te pago no en 28 días después, sino en otros 28 días después. Y así una pelota que se viene acumulando hace un montón de años. Y el problema de todo esto es que los bancos vienen aceptando este negocio, pero el día que decidan no renovar la deuda, o sea, que le pidan al Banco Central que les pague, bueno, el Banco Central simplemente no tiene el dinero para hacerlo. ¿Qué significa que no tenga el dinero para hacerlo? Que para pagar a lo que va a recurrir es a imprimirlo todo. O sea, va a imprimir todo el dinero. Esto, por los montos que se manejan hoy, resultaría en que se cuadruplicaría toda la cantidad de dinero que existe hoy en la economía. Y encima solamente en menos de 28 días. El resultado de esto es una hiperinflación gigantesca, inflación del 3000%, cosas así por el estilo, y bueno, un montón de pobreza, bla, bla, bla. Por lo que este escenario hay que evitarlo. Y este es un riesgo que la Argentina corre todos los días, ¿eh? En cualquier momento los bancos pueden decir no renovar la deuda y se puede ir toda la mierda. Y además este es un riesgo que es cada vez más creciente y que va a sufrir el gobierno de Milei. Y cuanto más sube el dólar, más sube la inflación y más se complica la situación del Banco Central, más riesgo hay de que esta bomba estalle. Bomba que, por cierto, se viene armando desde el gobierno de Macri, pero que Massa, para solamente haber estado un año, la verdad que contribuyó bastante. Y yo ya sé que alguno podría estar pensando, bueno, Y si no la pagamos, ¿cuál es el problema? Que se caguen los bancos, ¿no? primero que nada, no puedes hacer eso. O sea, cuando vos te comprometés a pagar una deuda, la tenés que pagar. Está moralmente mal no pagarla y aparte tiene un montón de consecuencias esto. Pero es que además el problema no son tanto los bancos, sino que los bancos son aquellos que resguardan los ahorros de la gente. O sea, si vos no le garpás a los bancos, pues los bancos no le pagan los plazos fijos a las personas. Con lo cual las personas van a ir al banco a buscar la plata y no va a estar. Se podría convertir en un escenario muy parecido al del corralito. Entonces, hay que pagar, siempre. Bueno, entonces como queremos evitar que los bancos no renueven la deuda y tener que imprimir todos esos billetes, la idea es, lo más rápido posible, conseguir cierta cantidad de dólares, que según el futuro presidente de la nación son más o menos 30.000 millones, para pagar la deuda. ¿Y cómo carajo vamos a conseguir estos dólares? Bueno, acá es donde está el problema, en realidad. Pero hay bastantes opciones. La primera es dejando de gastar dólares en cosas que ya gasta el Estado, o sea, reduciendo gastos. Pero además de que no lo tengo muy investigado, la verdad que estoy bastante seguro que sería más doloroso y es probablemente la última opción. Así que esto no creo que se llegue a cabo. La segunda es simplemente pedir los prestados, o sea, endeudarse. Lo cual es medio difícil dado que Argentina está más cerca de dejar de existir que de poder pedir deuda. Pero no es imposible, Argentina está lleno de expertos en tomar deuda, como por ejemplo el señor Toto Caputo, que al día de hoy, cuando estoy grabando esto, hay rumores de que pueda llegar a estar en el equipo de Milei. No habría que descartarlo. Sin duda, esta es la mejor opción, es la más barata y la que menos consecuencias tiene. Y la tercera manera es medio compleja. La idea es liquidar los activos del Banco Central. O sea, agarrar las deudas que tiene para cobrar, no las que tiene que pagar el Banco Central, sino las que tiene para cobrar e intercambiarlas por dólares. Y la mayoría de estas deudas son del Tesoro Nacional, o sea, el gobierno está endeudado con el Banco Central. Que ya sé que no se entendió muy bien, pero digo, en resumen, más o menos el resultado de esta operación sería el siguiente. El Estado deja de estar endeudado localmente en pesos para estar endeudado internacionalmente en dólares, lo cual es bastante malo, pero a cambio de eso desactivas la bomba de las LELIQs y evitas la hiperinflación, que sería un sufrimiento muchísimo mayor que cualquier tipo de deuda. Por lo que, en resumen, si más o menos todo sale bien, tenemos un montón de pesos que hay que intercambiar por dólares. Entonces, vamos a utilizar recursos que ya tiene el Banco Central para intercambiar todos los pesos que tenemos nosotros. Y muy probablemente a través de deuda o algo parecido, utilicemos los dólares para pagar las LELIQs, que también están en pesos. Todo esto a cambio de cerrar el Banco Central, utilizar dólares y nunca más tener que soportar la inflación que suele tener este país, que suele ser muy gigantesca y muy dañina para toda la población. No es gratis tener 100 años de inflación, no es gratis hacer todo mal durante tantas décadas y no va a ser gratis ni una solución mágica dar por fin a estos problemas. La dolarización va a ser costosa y va a ser muy dolorosa, pero yo creo que a cambio de nunca más sufrir el robo de la inflación y a cambio de quitarle a los políticos esta herramienta nefasta que utilizan para enriquecerse, vale completamente la pena. ¿Vos qué pensás?